Bienvenidos a Historias de Ultratumba. En el corazón del Callao, rodeado por el bullicio constante del primer puerto del Perú, existe un mundo de silencio y piedra. El cementerio Vaquijano y Carrillo, con sus criptas señoriales y sus pabellones más humildes, es un libro abierto de historias, muchas de ellas terminadas, otras que, según quienes pasan las largas horas de la noche entre sus pasillos, parecen no haber encontrado un final del todo. Hoy nos escribe Luis, un hombre que durante años fue vigilante nocturno de ese camposanto. Su relato no es el de un cazafantasmas, sino el de un testigo accidental, un compañero de turno involuntario de quienes, según él, aún penan entre las tumbas. El testimonio de Luis llegó en varias hojas escaneadas, una letra apretada y vertical, de quien está acostumbrado a escribir informes. Su tono es cansado, reflexivo y sin aspavientos. No busca convencer a nadie, solo dejar constancia de lo vivido. Pide, por razones obvias, que se omita su nombre completo. Transcribimos su historia con la que describe lo indescriptible. Antes de seguir con la carta, te pedimos que nos apoyes suscribiéndote al canal, dándole like al vídeo y compartiéndolo. Si tienes alguna experiencia de casos paranormales y quieres compartirlo, no dudes en escribirnos. Carta de Luis. Siempre es raro explicar a qué te dedicas. Cuando digo que fui vigilante nocturno del cementerio Vaquijano, la gente hace una pausa. Algunos ponen cara de lástima, otros de morbo. Pero es un trabajo como cualquier otro, o eso pensaba al principio. Se trata de cuidar, de prevenir robos o vandalismos y de hacer rondas. La diferencia es que tus vecinos de trabajo están bajo tierra, y algunos no del todo cómodos en su descanso. Mi nombre es Luis. Tengo 58 años, ya estoy jubilado de la empresa de seguridad que tenía el contrato con el cementerio. Empecé a finales de los 90, un trabajo estable cuando mi señora esperaba a nuestro segundo hijo. El turno era el peor, de 12 a 6 de la madrugada. Al principio el miedo era el lógico. La oscuridad en un cementerio no es como en cualquier otro lado. Es una oscuridad pesada, cargada de ecos y de silencios que parecen gritar. Pero con los meses, te acostumbras. El cerebro se entrena para identificar cada ruido. El crujido de un árbol viejo, el arrastre de una hoja seca, el aullido lejano de un perro. Todo tiene una explicación. O casi todo. Mi ruta era fija. Partía de la garita de la entrada principal, recorría el paseo central con sus criptas grandes, algunas con vitrales, y luego me desviaba hacia los sectores más antiguos, los más apretados. Dos zonas siempre me producían una sensación distinta, una opresión en el pecho que no era miedo, sino otra cosa, como una tristeza densa y pesada. La primera era el pabellón de los niños, el parvulario. Es un sector pequeño, con tumbas bajas, muchas de ellas con fotografías bajo un cristal. Caritas serias, de otra época, niños vestidos de domingo, bebés en pañales. La mayoría datan de hace décadas, de cuando la fiebre amarilla, la tos convulsiva o simplemente la mala suerte se llevaba a los más chiquitos. De día, con el sol, es un lugar que da una pena inmensa. De noche, es diferente. Allí el silencio se colaba algo más, un susurro muy leve, como el roce de un vestido de comunión contra la piedra. O un llanto, pero no un llanto de angustia, sino un quejido cansado, como el de un niño que está enfermo y ya no tiene fuerzas para llorar más fuerte. Nunca vi nada concreto, ninguna sombra con forma de pequeño. Pero la sensación de compañía era abrumadora. Sentías que no estabas solo, que había una multitud de miradas tristes fijas en tu espalda mientras pasabas. Aprendí a caminar por ese pasillo sin detenerme, saludando mentalmente como pidiendo permiso. Era lo único que se me ocurría hacer. La otra zona era distinta. Su energía no era de tristeza resignada, sino de rabia y de conmoción. El sector donde están enterrados los 7 marinos mercantes. Eso pasó en el 91, yo ya trabajaba, pero en otra cosa. Fue una emboscada. Hombres que solo hacían su trabajo, cayendo bajo las balas de una violencia absurda. Sus tumbas son sencillas, alineadas, con una placa que los recuerda a todos juntos. Esa parte del cementerio siempre estaba más fría, aunque no hubiera brisa. Y los ruidos ahí no eran susurros, eran golpes. Golpes secos y huecos, como si alguien diera puñetazos a la tapa de un ataúd desde adentro. O el sonido metálico, rápido y seco, de un casquillo de bala cayendo al suelo de gravilla. La primera vez que lo escuché me paralicé. Pensé en un intruso, en alguien profanando las tumbas. Corrí con la linterna en una mano y el bastón en la otra, el corazón a punto de salírseme por la boca. No había nadie, las tumbas estaban intactas, pero el aire olía a pólvora. A pólvora quemada y a salitre, como después de un disparo. Ese olor se quedaba flotando varios minutos. Una noche, la luna estaba llena y clara, bañando todo de una luz plateada y fría.
Tenía que pasar por el sector de los marinos para llegar a la caseta de control del fondo. Iba caminando, tratando de no hacer ruido, cuando vi una figura. No era una sombra vaga. Tenía forma humana, sólida. Estaba de pie, junto a la tumba colectiva. Era un hombre alto, con una chaqueta gruesa, como de marinero. No podía verle la cara, estaba de espaldas a mí, mirando la lápida. Lo llamé. Oiga, señor, el cementerio está cerrado. La figura no se movió. No respondió. Repetí la advertencia acercándome un poco, la linterna apuntando al suelo para no cegarlo. En ese momento la figura se desvaneció. No se fue, no caminó, simplemente se hizo menos densa, como humo que se disipa con el viento hasta que no quedó nada. Me quedé allí sin poder reaccionar, no había sido mi imaginación. Lo había visto con tanta claridad, sentí entonces, por primera vez, un miedo que no era por mi seguridad física, sino un miedo profundo y existencial. Era la confirmación de que había algo más, de que esas historias de los viejos vigilantes no eran cuentos para asustar a los nuevos. Después de esa noche las cosas cambiaron. Ya no era un vigilante que ocasionalmente escuchaba ruidos, era un hombre que sabía, que había visto. Y esa sabiduría me hizo más vulnerable, o más perceptivo. Los fenómenos se intensificaron, como si al reconocerlos les hubiera dado permiso para mostrarse con más claridad. En el parvulario, las psicofonías se hicieron más claras. No con una grabadora, era en el momento. Empecé a escuchar, no con los oídos, sino dentro de la cabeza, como un pensamiento ajeno y palabras sueltas. Miré a mi alrededor creyendo que un niño vivo se había colado, escuché una risa. Una risa de niño pequeño, juguetona que venía de detrás de una tumba con un ángel caído. Fue aterrador, porque en ese contexto, esa risa era lo más antinatural del mundo. En el sector de los marinos, la actividad se volvió más agresiva, no hacia mí sino hacia el ambiente. Las flores frescas que los familiares a veces dejaban, amanecían marchitas, negras, como chamuscadas por un fuego invisible. En la caseta de vigilancia la radio a pilas que llevaba para matar el silencio empezó a captar cosas. Entre la estática, se colaban fragmentos de comunicaciones de radio, voces tensas y entrecortadas, cubran la salida, hay tiradores, nos están emboscando. Eran gritos de pánico, de hombres sorprendidos por la muerte. Yo apagaba la radio, asustado. Al día siguiente la encendía y solo salía música o noticias normales. La presión era constante. Dormía de día, mal, sobresaltándome con cualquier ruido en mi propia casa. Mi señora decía que había cambiado, que estaba irritable, que me veía gastado. ¿Cómo explicarle que su marido, el padre de sus hijos, pasaba las noches escuchando llorar a niños muertos y los gritos de hombres asesinados? Me habría dicho que renunciara, pero necesitábamos el dinero. El sueldo era bueno, y el turno me permitía estar con los chicos en las tardes. Era un prisionero de mi propio trabajo. Así que me adapté, desarrollé mis propias reglas, mis rituales de supervivencia. Al entrar al parvulario, siempre decía en voz baja, «Buenas noches, angelitos». Pasó Luis, nada más. Al pasar por las tumbas de los marinos, me detenía un instante, les ofrecía mentalmente un cigarro, como haría con un colega vivo. Tranquilos, muchachos. Ya pasó. No sé si servía de algo, pero me daba una ilusión de control. Llevaba un rosario que me dio mi madre, no por muy religioso, sino porque el tacto de las cuentas me calmaba los nervios. Evitaba mirar fijamente las sombras, sobre todo las que parecían tener forma humana en los rincones. Si sentía una presencia fuerte a mi lado no me giraba de golpe, hacía como si nada, continuaba mi camino conteniendo la respiración. Pero hubo una noche, cerca del final de mi tiempo allí, en la que los dos mundos, la tristeza silenciosa y la rabia violenta parecieron encontrarse, y yo quedé atrapado en medio. Esa noche final, la que selló mi decisión de pedir el traslado a cualquier otro lugar, era particularmente oscura. La visibilidad era tan pobre que mi linterna apenas cortaba unos metros de penumbra lechosa. La atmósfera estaba cargada, eléctrica a pesar del silencio aparente. Comencé mi ronda con una preocupación mayor a la habitual. El parvulario, sumergido en la niebla, parecía un paisaje de sueño, las pequeñas lápidas emergiendo como islas de piedra en un mar gris. Pasé rápido, murmurando mi saludo habitual. No escuché llantos ni susurros, solo un silencio tan profundo que resultaba amenazador. Era como si todo el sector contuviera la respiración. Al dirigirme hacia la parte trasera, hacia el sector de los marinos, la niebla se hizo aún más densa. Caminaba despacio, tentando el terreno con el bastón, el sonido de mis propios pasos apagado por el bochorno. Llegué al claro donde estaban las 7 tumbas. Allí, la niebla era distinta. No flotaba, se arremolinaba.
Formaba espirales como si algo o alguien se moviera dentro de ella. Me detuve conteniendo el aliento. El frío era intenso, un frío que traspasaba el uniforme térmico y me calaba los huesos, y entonces, volví a verlos. No era una figura sola, eran varias siluetas oscuras, difusas, de hombres de pie. No se distinguían rasgos, solo las formas y la postura. Algunas parecían agachadas, otras de pie. No había sonido, pero la tensión en el aire era palpable, como la calma antes de una explosión. Era la escena de la emboscada, congelada en el tiempo, repitiéndose eternamente en ese pedazo de tierra. Sentí el olor a pólvora otra vez más fuerte que nunca, mezclado con otro olor, metálico y dulzón, que mi mente reconoció con horror como el olor de la sangre. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Las figuras no me prestaban atención. Estaban atrapadas en su propio drama, en su último momento de confusión y terror. Vi, o creí ver, el fogonazo mudo de un arma dentro de la niebla, una luz rápida y silenciosa. Fue demasiado. Forcejeé contra la parálisis, giré sobre mis talones y eché a correr. No corría hacia la salida sino instintivamente hacia el único lugar que en mi confusión me pareció menos cargado de esa rabia violenta. Corrí de vuelta hacia el parvulario. Al entrar en el pasillo de los niños me desplomé contra una lápida. El corazón me martillaba el pecho. Allí el silencio se había roto. No eran los susurros de siempre. Era un coro de llantos bajos, decenas de ellos, superpuestos, llenando el aire con una melancolía tan profunda que me cortó la respiración. No venían de un punto específico. Venían de todas partes, de cada tumba pequeña, de cada foto borrosa bajo el cristal. Era el sonido de la fiebre, del dolor, de la inocencia perdida. La tristeza, pura y densa, se apoderó de mí. No era miedo lo que sentía ahora, era una desesperanza abrumadora, un dolor ajeno que se volvía mío. Me tapé los oídos, pero los llantos no venían de afuera, resonaban dentro de mi cabeza. En ese momento de colapso, entre la rabia fantasma de los marinos a mis espaldas y el dolor fantasma de los niños que me rodeaba, entendí algo: estas almas, o estas energías, o lo que fueran, no descansaban, no por maldad, no por querer asustar a un vigilante, era porque su partida había sido demasiado brusca, demasiado injusta, demasiado dolorosa. Los niños, arrancados de la vida con enfermedades crueles. Los hombres, cegados en un acto de violencia absurda. Se habían quedado anclados al lugar de su último sufrimiento, repitiendo el eco de su trauma, incapaces de seguir. Y yo, noche tras noche, era el único testigo vivo de su pena eterna. No era un vigilante, era un espectador forzoso de una tragedia que se repetía en bucle. La fuerza para levantarme me vino porque pensaba en mis hijos. En sus caras vivas, cálidas, en que yo tenía que volver a ellos. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie. Ya no corrí. Caminé, tambaleante, hacia la garita principal. Pasé por el sector de los marinos sin mirar, sintiendo las miradas invisibles en mi nuca. Pasé por el parvulario, agradeciendo mentalmente el silencio que había vuelto a caer. Llegué a la garita, me encerré, y me desplomé en la silla. Temblé incontrolablemente por una hora. A la semana siguiente, presenté mi solicitud de traslado. Argumenté problemas de salud, el insomnio, el estrés. Mi jefe, un hombre práctico que quizás había escuchado otras historias similares, no puso objeciones. Un mes después, estaba custodiando un almacén de repuestos en la avenida Argentina. Un trabajo aburrido pero gloriosamente normal, donde la noche solo era oscuridad, no un espejo de sufrimientos pasados. Han pasado muchos años, ya estoy retirado. Las pesadillas, al menos, se han espaciado. Escribo esto porque el Baquijano sigue allí. Y siguen los vigilantes nocturnos. Y quizás, solo quizás, si alguien lee esto y le toca esa guardia, pueda entender lo que siente. A ellos, lo único que les queda es penar. A nosotros, los vivos, nos toca ser, por un momento, compañeros de su vigilia. Y rezar, o esperar, que algún día, tanto dolor encuentre, por fin, la paz. Atentamente, Luis. El testimonio de Luis trasciende lo paranormal para adentrarse en lo humano. No habla de demonios o entidades malévolas, sino del eco imborrable del dolor. Su historia nos presenta una teoría escalofriante, que los cementerios no son solo depósitos de cuerpos, sino posiblemente archivos de emociones extremas, donde la violencia y la inocencia truncada pueden dejar una huella tan profunda que se manifiesta décadas después. La próxima vez que pasen frente a un camposanto antiguo, no piensen solo en la muerte. Piensen en las historias que quedaron atrapadas entre sus muros, y en los pocos valientes que, como Luis, han tenido que aprender a escucharlas en la oscuridad. Recuerde que la maldad existe y acecha en las sombras más oscuras y los lugares más comunes.
Entre las sombras visibles y las cosas que tememos existen puertas. Y cuando éstas se abren, las pesadillas se vuelven realidad.